mismo, ¿no? ¿Cuántos están? Como 19. Claro, no, sí. Demoros de tiempo. Lo voy a decidir por cámara. Ay, puedes ponerle tu musiquita de 2 minutos, comenzamos. Pero ya estamos listos o no? Sí, dame 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos. No sé por qué se está trabando eso de ahí. Absolutamente todo lo demás. Hay una man que supuestamente tenía que meter a todos y ahí está, no haciendo nada. ¿Lo ves allá, Feli? Ya. Esperando a que pase un año. Sí, yo igual ya tengo todos. Presenta el 21. Bueno, ya estamos. Sí, desde el 3. Sí, nosotros estamos bien. Ya. Adelante. Sí, por nosotros. Sí, sí, yo ya sé cómo. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, todos los que hoy nos escuchan, nos ven, los que se inscribieron a este live. Pues empecemos con los que ya están. Quiero hacer una pregunta. ¿Quiénes de ustedes en sus empresas o donde trabajan, sean colaboradores, sean empresarios, sean líderes de la organización, sienten que hay problemas de comunicación, sienten que hay problemas de desmotivación, sienten que hay una atmósfera pesada y se preguntan qué es? ¿Sí? Desde ahí quiero que piensen qué hay detrás. A veces pensamos que es un tema de presupuesto, que es un tema de crisis, diferentes razones. Hoy queremos hablarles precisamente de eso. Y me presento, a los que no me conocen, mi nombre es Hugo Estela, soy director de la Oficina de Cuentas en Crecimiento y Desarrollo de la organización. Hoy tengo el privilegio de interactuar con ustedes y vamos a gestionar y hablar de lo que significa el clima laboral en la organización. Y como este es un espacio exclusivo para ustedes los que se inscribieron, quiero invitarlos a que enciendan sus cámaras y empecemos a interactuar contándome en qué empresas están, de dónde están participando, en fin, para empezar a revisar de dónde están y quiénes estamos aquí presentes. Así que todos tengan una cordial bienvenida a este espacio. Y como lo hemos anunciado, el título es Gestionar el clima laboral, un negocio donde todos ganan. ¿Qué significa eso que donde todos ganan? Que efectivamente es una es una moneda de doble cara, donde definitivamente si las personas sienten que hay confianza, sienten que hay el respeto, sienten que hay el buen trato,
van a producir esa milla extra. Y por el otro lado, la organización, pues buscando todo lo que tiene que ver con su enfoque de crecimiento y desarrollo, pues precisamente se va a encontrar con que esto es una estrategia, no un romance. A veces pensamos que está dividido el tema de utilidades, el tema financiero, el tema operativo, el tema logístico, el tema de entrega, del tema de quienes producen esto. Entonces, desde ahí vamos a quitar ese mito, que esto es un tema como de algo blando, que esto es el tema de algo que tiene que ver con, no es tan importante como si son importantes las ventas, las finanzas. Resulta que ese renglón último de del balance, que es la utilidad, se refleja en el tema de la gente y su estabilidad. Por eso es lo primero que dice ahí la métrica de la rentabilidad. Es un factor, ¿sí?, que indiscutiblemente desde la observación de los empresarios y dueños de la pequeña o mediana empresa o el empresario de cualquier nivel siempre está consumida en eso. Sin embargo, esa eficiencia en movimiento, ¿quién la da? La gente, el factor humano. Frena o no las cosas. Peter Drucker decía que la estrategia se la come la cultura en el desayuno. Por más buena que sea la estrategia que se tiene, si no la compra la cultura, no funciona. ¿Y qué es ese tema entonces del clima y de la cultura? Aclarémoslo. El tema del clima es la percepción que nosotros que en la compañía de la operación y de la operación. Tenemos una personalidad. Como en la persona que no puede en casa, de ser. Lo que buscan es la persona que tienen un ambiente más, como más enfermo, de pronto más sano que otros. Entonces, esa temperatura, ¿sí?, por decirlo así, el clima, se puede medir. Y parte de esa métrica, ¿sí?, pues se puede ver tanto en la rentabilidad como en eso que decíamos aquí, el impuesto de la desmotivación. Muchas personas se encuentran precisamente en ese lugar. Desmotivados porque el trato hacia ellos no es el que esperarían, porque no hay claridad de procesos, no hay claridad de hacia dónde vamos, o sencillamente las normas o las políticas no son comunicadas. Cualquiera de esas cosas pasa un impuesto. Y esa métrica evidencia que este tema de clima no es un romance. Es un tema de productividad, de eficiencia. Si tú eres colaborador, ¿sí?, de la organización donde estás, piensa el ambiente de tu compañía. Y puedes escribirme ahí, ¿sí?, en un sentido, si estas cosas que estamos hablando reflejan cosas que están contigo. Uno, ¿qué tanto es la comunicación? Y lo pregunto a ustedes, los empresarios que están o a los líderes. ¿Hay buena comunicación? ¿Fluye la comunicación? Si está fluyendo, pues ahí anótenme como decir un 5, como cuando uno dice, dame 5 o give me 5. Así como, sí, en mi compañía, y coloca ahí, puedes colocar 5 para ir mirando cómo va tu compañía. Sí, en la comunicación la organización fluye. Es una comunicación que respeta los niveles o definitivamente aquí no funciona y por eso la desalineación. Entonces,
hagámoslo interactivo para que sepamos qué está pasando, porque me interesa que empieces a construir un breve diagnóstico del equipo al cual perteneces, si eres un colaborador, o la empresa a cual tú perteneces, o la mirada tuya como empresario en la compañía. Entonces vamos caminando y si algo te funciona de lo que yo digo o te identificas, colócame 5 ahí para yo ir mirando y que las cosas vayan funcionando. Bueno, entonces no es un romance, más bien esto es un negocio para todos, para los colaboradores como para los dueños de la empresa, que vale la pena gestionar, porque como mencioné, el clima o el ambiente laboral es como un termómetro. Según la percepción que esté, sube o baja. ¿Ahí vamos bien? Sigo, las dos caras de la moneda que alcancé a mencionar hace un ratico. Entonces, por un lado, ojo, son dos caras de una misma moneda. Se llama la organización o la empresa o la familia, si quieres verlo desde ese lugar de cómo está el ambiente también en esta relación que yo tengo. Si es de la empresa con los colaboradores, pues ciertas condiciones legales, desde la nómina, desde las inscripciones al IES, demás requisitos legales. Entonces hay unos derechos, pero hay unas obligaciones de las dos partes, tanto el colaborador como el empresario, y juntos están en la misma moneda. Entonces miremos una cara, y es la cara del empresario y la caja, por decir algo, o el ingreso. Pues tiene que haber un balance integral para que realmente la cara tenga valor por las dos, la moneda tenga valor por las dos caras, ¿sí? Entonces, desde la cara del empresario, pues el que busca que hayan los resultados, que se cumplan los presupuestos, que la utilidad y que las obligaciones legales y demás cosas se estén cumpliendo y vaya en desarrollo o en expansión la organización. Y evidentemente está la otra cara, que dice el colaborador y lo humano. O sea, como que parece que uno va para un lado, ¿sí? La caja, la eficiencia, la rentabilidad, y el otro va como la parte humana. Esto es como un arte de saberlo manejar, y de ahí la sabiduría y la inteligencia que desarrolla este tipo de movimiento. Entonces, esa cara de las dos monedas hay que balancearla para que tenga tanta importancia la razón de ser de la empresa, el negocio, el servicio, el propósito, esa misión y demás cosas que se escriben. Y a veces cuando se escribe eso, ¿cuál es la visión de la organización? ¿Cuál es la misión? ¿Cuáles son los valores corporativos? Eso es lo que la gente a veces, o el mismo empresario, dueño de empresa, dice, sí tenemos una cultura y aquí está, sí, está escrita, está de pronto está en los computadores o colgada, pero lo que se vive realmente, como los dije, lo que se representa, sí es la personalidad, que eso se llama la cultura. Y eso es lo que la gente cuando se le pregunta, habla, así como cuando hablan de uno, o hablan de un hogar, o de una familia, lo describen. Esa parte cuando se genera una atmósfera más limpia, más clara, entonces hace que la cara de un lado y del otro se combine y tenga el valor real de esa moneda. Entonces desde ahí nosotros podemos estar mirando esta metáfora. Quiero preguntarles en esta lámina que están viendo ahí, porque la pregunta es, ¿por qué cuesta tanto avanzar? ¿Sí? Quiero que por un momento miren esta lámina y me digan qué observan de esa lámina, ¿sí? ¿Qué pueden ver? ¿Qué les llama la atención? Y desde ahí, porque precisamente hay un autor de esta metodología que se llama el señor Scott Zimmerman, que nosotros utilizamos en la organización porque ayuda a tener un diagnóstico claro. Bueno, entonces, ¿qué pueden observar ahí? Si quieren, identifiquen varios elementos de lo que pueden observar en esta parte de la lámina. Entonces podemos empezar mirando que hay una persona al frente jalando una carreta que tiene unas características muy particulares, que son las ruedas cuadradas. Y hay otras personas que podemos decir que son los colaboradores impulsando esa carreta. Entonces la paradoja, ¿sí? Ilustra por qué nos cuesta tanto avanzar. Entonces, uno, porque evidentemente hay esfuerzos importantes que se hacen
¿sí? De toda la organización. Pero lo trágico, lo irónico, ¿sí? De esta historia o de esta metáfora es que los procesos, los procedimientos en la comunicación, pues no hace que fluya la carreta como debería fluir. Y muchos esfuerzos, muchos desgastes, mucho interés, mucha pasión, pero ¿qué pasa? No es la solución lo que se espera. Entonces, miren lo interesante. Les hago la pregunta, ¿dónde están las ruedas redondas de esta carreta? Ya las vieron, ¿cierto? Están dentro de la misma carreta, entendiendo la carreta como la organización. Unos tratando de ir para un lado con esa rueda cuadrada y otros impulsando, pero como están tan consumidos en el día a día, en sacar adelante los resultados, cumplir los presupuestos, se olvidan de mirar dónde están esas soluciones. Y las soluciones están dentro de la misma organización, las mismas personas atendiendo que las saben. Y yo puedo decir tantas de las experiencias, llevo más de 15 años en este tema de relaciones de personal, de talento humano, y como 30 años de experiencia en diferentes organizaciones multinacionales, ¿sí? Más de 10,000 empleados en diferentes países, y nos permite ver que muchas de las soluciones realmente levantan la mano los colaboradores, sean de la planta, sean del área comercial, sean de entrega, y tienen las soluciones porque las pueden observar ahí. A veces desde arriba no se observan que las ruedas redondas que hacen que la carreta fluya están dentro, en la misma organización. Y lo interesante es que cuando se entiende la importancia de preguntar, identificar qué está pasando, se le da valor a algo que se llama un diagnóstico. Porque, insisto, a veces se está tan inmerso en esta realidad de la compañía que se vuelve una neurosis de llegar a un punto de resultados y se pasa por encima inclusive de la gente. Eso enferma el clima, porque la gente no se siente escuchada, la gente se siente que está perdiendo el tiempo. ¿Sí? ¿Cuántas veces no hemos escuchado que si es una empresa donde tienen distribuidores de camiones, a veces en la salida nomás de los camiones por la mañana, tienen que esperar 15, 20, 30 minutos porque los formatos que tienen, así los estableció alguien en la compañía, y hay que esperar que se cumplan ciertos tiempos, ciertas rutinas, y alguien de ellos, que lo he escuchado yo, dice, si cambiaran solamente este formato y no se siguieran estos 6 pasos y no se puede seguir el primero y el último, saldríamos en 5 minutos y no tendríamos que esperar 25 o 30 minutos, jefe, aquí. Ese tipo de cosas vienen de soluciones de ellos. O cuando han dicho, mire, se está regando el agua en la planta, en aquella llave, y ahí hay un desperdicio y no lo han arreglado y eso lleva ya 2 meses. Ellos ya lo observaron. Y si los empezamos a escuchar, esas ruedas cuadradas que inciden, insisto, en la rentabilidad y en la eficiencia, empiezan a cambiarse por otro tipo de ruedas. Entonces, un diagnóstico realmente lo que permite, y eso es lo que nosotros hemos acompañado muchas veces, darnos cuenta exactamente cuáles son las ruedas cuadradas que existen, ¿sí? En las entrevistas, consultas y demás cosas que hacemos, pero desde ahí hemos podido obtener esas soluciones tan sencillas que, insisto, no están fuera del alcance de la organización. Están dentro y lo único que se necesita es la facilitación, bien sea del colaborador o de aquella persona que observe esas cosas. Entonces, ¿por qué cuesta tanto avanzar? Pues finalmente porque no se está observando, no se está escuchando, no se está entendiendo lo que pasa. Y por eso se pasa la factura, como dice aquí, de un clima enfermo. Un clima enfermo, ¿cómo se evidencia? Primero, en la fuga de talento. Hay un tema, ¿sí?, de rotación de personal alto. Y los costos de la rotación, muchos de ustedes lo saben. Primero, la pérdida del conocimiento de la persona que estaba ahí. Eso se esfuma, se pierde, muchas veces no hay quien asuma esa batuta y empieza un tiempo que, eso es una factura
así sean costos invisibles, ocultos. 2, el tema del tiempo en reemplazarse, esa persona, es otro valor oculto que nadie percibe. 3, el tema de la selección, todo el proceso de recursos humanos. Entonces, cuando una persona, ¿cierto?, se va de la compañía, ¿sí?, con él se va esa información, con él se van las ganancias que tenía la compañía a través de esa posición y conlleva unos procesos internos. 2, el rumor. Díganme ustedes lo que trae el tema del chisme, del morbo, y empiezan a inventarse películas y otras cosas que lo que traen es desgaste a la compañía. Si eso está pasando en tu compañía, simplemente el 5. Ese tema del rumor no ayuda, enferma, y se crean, voy a decir, situaciones que no contribuyen. Entonces, el tema de atender esto con comunicación clara y sincera, básicamente lo que hace es demostrar qué tan sano o enfermo está tu equipo, la misma organización, si se maneja por rumores, o puede ser que sí, se maneja a través de políticas, normas y otras cosas que le den claridad a las personas. Y hay pérdidas silenciosas en la compañía, ¿sí?, que obviamente muchos de ustedes tienen claras, ¿sí?, como las pérdidas que realmente se evidencian en gente comprometida, gente que está deteniendo las cosas, gente que dice, no, ese no es mi problema, no contribuyo porque ese es de la área, o ese es de mi jefe, o eso es de mi colaborador. Entonces, esa silenciosa, donde no se cuidan las herramientas de trabajo, donde realmente cuidan las instalaciones, se le da, no se aprecia lo que tiene, son evidencias que vale la pena acercarnos para mirar qué es lo que está pasando. Nadie quiere de los colaboradores vivir en ese tipo de relaciones. Nadie le interesa. Al contrario, hay una desidia, una desmotivación y hasta una indiferencia cuando existe este tipo de ambiente. Entonces, des en cuenta que el clima enfermo sí pasa una factura que realmente demuestra que nuestra utilidad, nuestra productividad, nuestra rentabilidad se viene afectada. Para muchos esto es invisible, no saben por qué está pasando. Pues el recurso más importante que contratamos y el que merece y amerita una atención extraordinaria es el que va a generar ese resultado tanto para un lado como para otro. Y aprenderlo a hacer, pues a veces se convierte en un arte y muchas veces es la diferencia entre hacerlo bien y no hacerlo correctamente. Dentro de nuestra experiencia tenemos una herramienta, ¿sí?, que hemos utilizado que se llaman espacios abiertos o espacios de confianza. En estos espacios de confianza o abiertos utilizamos esa metodología de las ruedas cuadradas que les acabamos de mencionar. Resulta que es muy útil. ¿Qué buscan estos espacios de confianza, espacios abiertos? Lo que están buscando es escuchar a la gente, ¿sí?, en sus áreas, en sus sitios de trabajo. Digamos, si son empresas a nivel nacional, ir hasta el sitio donde tienen el centro de distribución, o donde tienen la planta, o donde tienen el lugar, y escuchar a la gente. Acercarse uno a la gente y darle el lugar y la importancia de que nos interesa lo que tú estás pensando. Conversamos y generar un espacio de decir, cuéntenos cómo están las cosas en este momento. Cuéntenos las cosas que van bien y las cosas que son oportunidades de mejora. Ese espacio de decirle a la gente, tu palabra es importante, empieza a generar la puerta que fortalece todas las relaciones que se llaman confianza. Nosotros en esos espacios de confianza hemos podido primero levantar un ambiente,
¿sí? De diálogo, de cercanía, de afinidad, de comprensión y de valoración de la gente con la organización y con su trabajo, con su operación. Hemos podido levantar, ¿sí?, planes de trabajo de parte de ellos, porque ahí se aplica lo de las ruedas cuadradas. Ellos empiezan a decir, mire, las ruedas cuadradas en esta área, y empieza a decir, es la forma como nos estamos comunicando. 2, es la manera como se están dando las instrucciones. 3, es la forma como se establecen aquí las metas. 4, es como nos están midiendo. 5, son las mismas instalaciones. Y en ese momento, si se dan cuenta, ya mencioné por lo menos 5 cosas que si se arreglan tan fáciles, que a veces no toma más de una semana, a veces es un presupuesto mínimo, y son como ganancias inmediatas o quick wins, como se llaman, o se les dice a esas cosas que de forma instantánea empiezan a generar como milagros. Entonces el colaborador empieza a ver que el equipo tiene otro tipo de diálogo, tiene otro tipo de expresión respecto a la situación, y el mismo jefe, en esa postura de espacios de confianza, genera esa seguridad psicológica que dice ahí. Es decir, no estoy aquí para señalarte, no estoy aquí para tomar esto como una crítica o un reclamo. Estoy aquí para, en posición de escucharte, de atenderte y tomar esto como algo de beneficio para la cara de las dos monedas que hablamos. Si se dan cuenta, cuando podemos utilizar esta herramienta de diálogo cercano, empezamos a demostrar la humanidad o a desarrollar esa parte en la organización. No solamente somos números, no solamente somos indicadores, no solamente somos personas que buscan un resultado frío, sino que esto es una organización que entre todos vamos a gestionar. Y por eso hablamos, voy a decir en un momento, como estos de espacios de confianza sin filtros. Es decir, podemos hablar las cosas sin esconderlas, con el respeto y con la objetividad que busca crear esa atmósfera o ese clima laboral productivo. Y esa forma que le estoy hablando es una cultura de codiseñar las cosas o de co-construirlas. Entre las dos partes empiezan a escucharse y a generar una construcción de las dos partes. Esa co-construcción o ese codiseño tiene muchas ventajas. Primero, que yo me siento protagonista si soy colaborador en esta solución, en este aporte, porque me dieron a mí la oportunidad, escucharon mi voz, me permitieron que mis manos se involucraran y yo dije, soy como protagonista en esto. Y segundo, que salen muy, voy a decir, económicas frente a lo que la compañía tiene que invertir, porque finalmente es darle el espacio de protagonismo que buscan los colaboradores al estar en la organización. Se sienten creadores, protagonistas. Entonces, esta herramienta de los espacios de confianza, todas las veces que la hemos podido aplicar e implementar en las organizaciones, muestran, ¿sí?, un valor muy significativo para fortalecer uno de los pilares de un buen clima laboral, y es la comunicación. Una comunicación, evidentemente, desde el respeto, desde la claridad, desde la transparencia y desde la contribución mutuamente. Entonces, desde ahí podemos nosotros entender que se pueden crear, inclusive esta es una campaña que yo creé, que era una campaña precisamente del tema de comunicación, porque he entendido siempre, tuve la oportunidad de estudiar este tema de comunicación, y desde ahí, cuando la gente empieza a escuchar elementos que guían, orientan, empiezan a desarrollar lo que se llama eje común, libre y completamente entre todos. Tenemos una compañía que le dimos el nombre que se vino de mí. Buscaba el empoderamiento de la persona y decir, estas cosas se logran, depende de mí. Y muchas de estas iniciativas buscaron fue empoderar a la persona.
hicimos una activación masiva en toda la organización. Sí, era una organización donde habían varias empresas en el grupo, donde había más de 10.000 colaboradores, o sea, era algo masivo que ameritaba ciertos tópicos que toda la organización entendió el valor de las personas. El fondo es tú vales y las cosas tú has dado, porque depende de si las hacen o se logren. Así que creamos material, donde un logo como este del DIY, donde algo simbólico era la miseta. Entonces, para y le cambié un signo de compromiso, como tenemos nosotros, pues, de fútbol, la miseta de la tipo está dando fuerza en cada con toda la energía. Esa camiseta depende de mí, esa camiseta que inspiraba, hasta teníamos un protocolo cuando íbamos a dar estos 6 oficinas, que lo íbamos a jugar y hasta ahí nos quedan unas camisetas que daban, las coloreaban las ideas y decía esta camiseta de Comisión para España. Una pequeña fiesta en Comisión duraba 1 hora megas. Creamos, ¿sí? Me encantaba, muy mal, donde es España pueden hacer dependiendo de la organización, otro limitado. Lo único que buscan es, tú es importante, ahí te hablamos, contigo relajamos. Y todas estas cosas que estamos conversando son prácticas que colaboren de acuerdo. Expresan su gratitud, gracias por esto, que no, gracias por venir, gracias por visitarnos, gracias por escucharnos. Era lo que se repetía, gracias, como diciendo, esto lo necesito. Se dio cuenta que no solamente todos los días que nos digan, que nos den palo, que nos griten y tantas cosas que a veces en las organizaciones suceden, pero en este caso nos acercamos a decirle, tu contribución es importante, gracias por esta solución, qué alegría la tuya, y por eso que en esto depende de mí. Las personas se reían, los poníamos a hacer ciertas dinámicas lúdicas, cosas que al final dejábamos un mensaje, gratitud por donde estamos, valoración por lo que tenemos y un propósito que hay detrás de nosotros, nuestras familias, nuestros anhelos, nuestros sueños, porque muchos pues ya tenían sus familias, pero otros jóvenes emprendedores que estaban en la te hablo como empresario, o tú que eres uno de estos colaboradores, estás ahí con unos sueños, con unas ilusiones de aprender ahí. Vale la pena entre todos, sea que sea empresario o un colaborador, sumar y proponer estas cosas. Vale la pena escucharles y muchas veces nosotros nos fungir como facilitadores en estos momentos de diálogo y de co-construcción juntos. Entonces fue muy lindo ver resultados y escuchar cuando a veces las personas decíamos, bueno, ¿y qué vamos a hacer con esto? ¿Quién lo va a hacer? Y había un grito, ¿y de quién depende? ¡De mí! Entonces, eso era como un mantra muchas veces que se expresaba y la gente ya decía, mire, esto no le pongamos trabas, no le pongamos barreras, ni saquemos disculpas. Es una cuestión que de gusto y de compromiso, ¿sí? Y el querer es poder lograrlo. Entonces, desde ahí les cuento, pues, cómo se desarrolló mucho liderazgo en las mismas personas, pero mucho orgullo,
¿sí? Sentido de pertenencia en todo esto. Y algo interesante, mire esta parte de soluciones estructurales. Esto que están viendo aquí, ¿por qué digo soluciones estructurales? Porque estábamos pensando en una experiencia también importante de las necesidades de la compañía. Si miramos la pirámide de Maslow, lo que está más abajo en la pirámide son las necesidades básicas de alimento, de vivienda, de vestido, salud, etc. Entonces en la organización, ¿sí? Donde yo tuve la oportunidad de estar muchos años, se veían las necesidades enormes. Por un lado, tema económico, se presentaban muchas solicitudes de préstamos a gente muy limitada en su presupuesto, en unas zonas del país más que en otras. Entonces, ¿a qué acudían? Adelantos de utilidades, jefe. ¿Por qué no nos adelantan las utilidades? ¿Por qué no me prestan para esto que necesito para medicinas, para el colegio, para los útiles? No alcanzaba ese décimo para cumplir todas estas cosas. Entonces, empezamos a darnos cuenta la cantidad de necesidades en esa parte económica. Pues decidimos, ¿sí?, con los mismos colaboradores, crear una asociación, ¿sí?, una asociación que buscaba acompañar y buscar soluciones con los colaboradores. Y con ellos logramos crear una cooperativa, ¿sí?, que buscara las soluciones financieras. Esto es con los colaboradores y guiando todo eso porque es una solución que parte de ellos. Pues esto se convirtió en una realidad. Se creó la cooperativa y poco a poco se fue canalizando muchos colaboradores a darle un nivel a esta cooperativa y esta cooperativa empezó a hacer los préstamos que los colaboradores necesitaban porque la organización no les prestaba el dinero que ellos pensaban que la organización tenía la obligación de prestárselo. O el adelanto de las utilidades o tantas soluciones que ellos pensaban que la organización tenía que hacerlo y no lo hacía. Entonces el inconformismo, el malestar y ese ambiente no sano y de crítica y decir no nos entienden. Pero esta solución, por eso la llamé estructural, empezó a prestarles para las motos que necesitaban los colaboradores que estaban en la calle, para soluciones de casa, ¿sí?, electrodomésticos, estudio, préstamos inclusive para viajes. Se empezaron a desarrollar muchas cosas que eso no se tenía. De la comida, entonces llegaba la calle, había que comer. No había esa parte. La asociación creamos algo que se llamaba puntualización de todo lo que era tema de leche, todo el arroz, todo eso empezó a vender la tienda en muchos de la organización. Ese tipo de iniciativas de lavadores generaban un ambiente viendo esto a la mayoría de las personas que han sus diferentes soluciones reales, que por para el evidentemente, ese error de cabeza tiene un protagonismo, pero no tenga las soluciones ni se las sepa todas, no, un espacio de innovación, de co-creación como y conjuntamente. Esto desahogó mucho el tema de recursos humanos, estos tantos, el tema de utilidades y todo el tema de cómo tenemos para alimentar la familia en este tiempo. Soluciones estructurales que se pueden encontrar y guiar, y después pues, pudimos entenderlo y acompañarlo. Entonces, un caso de éxito importante, uno de los que hicieron una organización y les dio un puntaje de 53, ese era el dato exacto. Y la intervención podemos moverse nuevamente y hacer lo más que se pueda hacia adelante. Hicimos una intervención de unos en aquel tiempo con acercados, espacios de confianza, ruedas cuadradas, mirar cuáles son las necesidades y en todo ese proceso generamos
otro ambiente, cercanías, porque aquí no solamente es un tema de celebremos los cumpleaños, pongámosles una mesa de ping-pong o no sé qué más cosas. A veces todas esas cosas son superficialidades. Ahora que menciona la mesa de ping-pong me acordé de una situación, ¿sí? En un lugar donde se colocó la mesa de ping-pong, ¿sí? Como en la sala de reuniones, o para que la gente que estuviera ahí tendría que esperar la usara. Resulta que en esa área había un supervisor que los gritaba, que los regañaba, que no los trataba bien. Pues esa mesa de ping-pong ahí duró 3 meses sin uso, nadie le interesaba, ¿sí? Aunque era un espacio que tenían que esperar porque era al lado de la sala de liquidación. Lo curioso fue cuando cambiaron el supervisor. El ambiente que generó el nuevo supervisor ya era otro. Entonces ahora sí se animaron a usarla porque ya había otro tipo de ambiente, como los digo, otro tipo de temperatura. Hasta hicieron campeonato de ping-pong en aquel momento. Porque ya se generó un espacio que se creó, pero que no estaba ahí usándose básicamente por quien lo estaba promoviendo. Entonces, como les digo, hay cosas que simplemente son de apariencia o piensan que ya que con esa mesa de ping-pong o con ese tipo de cosas se van a solucionar. No, es un tema que se conecta desde varios lugares. Entonces, me acuerdo que en ese tiempo con las personas de operación trabajamos muy de cerca y era cuando me estaban contando un tema de vacaciones. Estoy hablándoles de este caso que aumentamos. Había problemas de vacaciones no resueltas. Había un problema de ausentismo. La gente buscaba, ¿sí?, conseguirse los permisos y otras cosas porque querían faltar, ¿sí?, porque no se cumplía todo el tema de vacaciones. Y había un tema de rotación alto. O sea, varios elementos de fondo que se pudieron identificar y que eso estaba pasando factura. Pues logramos mejorar la productividad de la organización en esos meses, se mejoró el resultado de la estadística, cambiamos la condición de la compañía en esos meses y cuando se hizo la medición, la encuesta de clima, ¡oh, grata sorpresa! Habíamos subido por lo menos de 53 a 70 puntos. Evidente cómo la gente responde a un tema de trato, de cercanía, de diálogo y la gente también contribuyendo a soluciones de ese tipo. Bueno, entonces cada una de estas cosas que he participado y he podido contarles es desde nuestra experiencia, ¿sí?, que hemos construido a lo largo del tiempo, en los cuales hemos visto resultados reales y estamos para acompañar eso desde el lado del colaborador, que quiere ser escuchado, que procura que su parte humana tenga el lugar, como es del lado del empresario, que juntos son los que van a seguir desarrollando lo que estamos hablando de un buen clima y un buen resultado de la organización. Entonces, desde ahí lo que vale la pena en este momento es pensar si estamos listos para avanzar en esa línea de mejorar el clima. Díganme si están listos para eso. El Give Me 5 o denme esos 5, decir sí, estamos listos para avanzar y todos aquellos que en este momento quieran que los acompañemos de una manera gratuita, de una manera simplemente de cooperación para identificar su realidad, sea desde la empresa o sea desde su equipo, simplemente vayan registrándose ahí con la palabra diagnóstico en el chat que nosotros vamos a tomar contacto con ustedes para lograr generar resultados como los que estamos hablando, que para nosotros son de esfuerzo, de metodología, ¿sí? Nuestra forma, pues sí, es toda una tecnología de trabajo que nosotros utilizamos, nuestros clientes de años pues ya lo saben, pero sobre todo nos interesa es saber cuál es la realidad desde un diagnóstico, ¿sí? Desde ahí es que podemos hablar, no solamente desde una percepción que sí tiene valor, como es el clima laboral, es la percepción de los colaboradores, pero eso por debajo, como un iceberg, tiene muchas cosas que hay que saber leer, identificar. Entonces, desde ahí es que nosotros estamos atentos para acompañar este espacio de desarrollo, de construcción con cada uno de ustedes. Entonces, si hay algún comentario de parte de ustedes,
lo pueden dejar ahí. Si otras personas quieren inscribirse en el tema de diagnóstico, déjenlo. Pero para nosotros como Grupo Expansión que somos, como la organización que desde varios frentes les servimos, pues es muy grato poder crear estos live simplemente para generar información, promover, ¿sí?, este tipo de iniciativas dentro de la organización, sea desde tu lugar como empresario, sea desde tu lugar como colaborador, y estas herramientas están a tu disposición, no solamente desde una postura personal por la experiencia, sino una postura muy técnica que les dé seguridad a ustedes. No sé si hay alguna pregunta, si hay algún comentario para leerlo y me dicen. Ok, estamos como bien. Entonces desde ahí, pues lo que teníamos preparado para ustedes en esta tarde. Esperamos que esto haya servido para los procesos que tengan dentro de la organización y pues si tienes alguna inquietud, alguna iniciativa, acércate. Nosotros siempre estamos aquí listos en estos espacios que seguiremos creando para todos ustedes. Muchas gracias y una feliz tarde para todos ustedes.